A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Tenemos un programa más de Emprender con Javier y el día de hoy le vamos a entrevistar a una joven mujer, estudiante, innovadora, científica ecuatoriana que está estudiando en Estados Unidos, Doménica Garzón, que además ha sido reconocida por sus innovaciones, que eso justamente vamos a conversar. Doménica, muy buenos días. Doménica se conecta desde Estados Unidos. Te agradecemos por estar aquí presente y por compartir tus experiencias. Buenos días, Doménica. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno poder compartir este espacio con ustedes. Encantado, más bien en este programa que buscamos hablar siempre de emprendimiento en las diferentes facetas. Tú estás emprendiendo en innovación, en desarrollo, en investigación, y qué gusto más bien poderte en esta conversación que nos puedas contagiar de ese espíritu, el que te llevó a ir a estudiar a Estados Unidos, y cuéntanos de esta innovación que tú has hecho por el cual te estás presentando a unos premios. Bueno, la innovación por la que hemos recibido este premio del MIT Reviews es básicamente un material que hemos desarrollado. Soy física, entonces justamente me dedico a estudiar las diferentes estructuras a gran escala y pequeña escala del universo. Y esto muchas veces tiene aplicaciones inmediatas como lo es este proyecto. Entonces, básicamente, lo que hace esta innovación es que existen unas máquinas que permiten condensar agua. ¿A qué me refiero con condensar agua? Cuando vamos a la playa y hay un vaso de agua fría, vemos que se forman gotitas alrededor del vaso. Eso básicamente es la humedad del ambiente que se está condensando en forma de... Entonces, básicamente, estas máquinas utilizan este proceso para obtener agua, y estas máquinas existen en varios países durante varios años, pero la razón por la que no se han hecho tan populares o por las que no se usan en todos los países es muchas veces por la falta de eficiencia, es decir, utilizan mucha energía para producir esa agua. Este material básicamente se coloca en estas máquinas y logramos aumentar la cantidad de agua que se produce con la misma energía y en la misma cantidad de tiempo. Me imagino, claro, y me imagino que la producción de agua que tú mencionas, además debe ser una agua que muy apta para el consumo, o sea, es una agua que no debería tener ningún patógeno. Por lo tanto, por ejemplo, en países nuestros, en Latinoamérica, concretamente en Ecuador, uno de los problemas que tenemos, y que se ligan a otros problemas más, pero uno de los problemas que tenemos es acceso a agua potable, que luego se ligan a otros problemas como desnutrición infantil crónica, problemas de salud pública. Me imagino que entonces el agua que tú puedes condensar va a estar en unas excelentes condiciones para ser directamente consumida. Sí, básicamente el proceso primero de evaporación ya es un proceso de purificación, luego el proceso de condensación del agua que está en el ambiente es un proceso natural de purificación también. Todo esto se ha obtenido en el laboratorio, así que para ya aplicarlo a una comunidad, obviamente hay que hacer los estudios necesarios del agua para certificar con todos los laboratorios y procesos necesarios que es consumible, pero en teoría esta agua estaría limpia y quizás solo se le aumentaría algún tipo de filtro sencillo como un filtro de carbono para garantizar aún más su limpieza. Y me imagino, Doménica, que también tú puedes producir o colocar tu equipo en diferentes condiciones, es decir, podrías hacerlo en una parte alta, en los páramos, podrías hacerlo en la costa, o hay alguna limitación para instalar estos equipos que tú has innovado.
No, como te menciono, estos equipos ya existen, entonces lo que hacemos es básicamente mejorar estos equipos y esto ayuda a poder hacer lo que mencionas, ¿no? Poder aplicarlo en diferentes lugares. Obviamente va a depender mucho la cantidad de agua, de la temperatura y humedad del lugar. Las condiciones óptimas, podríamos decir, es una alta temperatura y una alta humedad, pero a pesar de eso es posible intentar acomodarlo un poco a lugares que no son tan óptimos y obtener un poco de agua igualmente en estos lugares. En los páramos, por ejemplo, se aplica lo que son las mallas de condensación, que básicamente obtienen también agua de la humedad, pero es otro principio. Pero estos están muy limitados a esa temperatura y humedad de los páramos. La idea con estas máquinas sería justamente, como mencionas, intentar que se apliquen a diferentes entornos. Hace poco se publicó en Nature, que es una de las revistas científicas más importantes a nivel mundial, los diferentes lugares donde la recolección de agua de este método se cree tendría, digamos, los mejores resultados, y Ecuador justamente está ubicado en estos lugares. Entonces estamos en una zona perfecta para probar este tipo de inventos. Y cuéntanos en mayor detalle tu innovación. ¿Qué es lo que hiciste diferente a los equipos que ya había? Nos has dicho que tu desarrollo es mucho más eficiente en términos de la energía que necesitas para condensar el agua, pero cuéntanos en mayor detalle qué fue lo que cambió, qué fue lo que tú lograste innovar, y también a su vez cuéntanos en qué etapa está de desarrollo, cuándo tú crees que en Ecuador podamos tener los productos que se fabriquen fruto de tu desarrollo. Bueno, básicamente, como les mencionaba, lo que hicimos fue crear un material que en estas máquinas que ya existen, nosotros obtenemos estas máquinas de los proveedores, las modificamos a la aplicación de este material que se aplica como un spray, y básicamente aumentamos esta eficiencia de la que estamos hablando. Todo esto se ha obtenido en condiciones de laboratorio, es decir, se ha testeado en el laboratorio. La patente también ya está ingresada en Ecuador. Entonces, básicamente lo que falta es el financiamiento para llevar todo esto a un entorno real. Y el momento en que se lleva al entorno real, no solo se estudia el comportamiento de la máquina en este entorno real para corregir cualquier error de ingeniería o técnico, sino que también se estudia la interacción de las personas con una máquina como esta. Y de esta manera logramos tener una perspectiva también de cómo comenzar a llevarlo a gran escala, ¿no? A llevarlo a muchos lugares de Ecuador en diferentes condiciones y también en diferentes contextos. Y en función de tu experiencia, Doménica, cuéntanos qué quisieras tú que cambie, que mejore en la educación de nuestro país. Tú, entiendo, estudiaste aquí en Ecuador tu bachillerato y también la universidad. Ahí nos puedes comentar un poco más, tú, por favor, en qué universidad estudiaste. Entiendo que fue en Yachay, pero cuéntanos, ¿qué crees tú que como país deberíamos mejorar, deberíamos hacer diferente para que casos como el tuyo puedan haber muchos más, puedan haber muchas más mujeres, muchos más jóvenes, hombres que puedan estar innovando y que sus ideas puedan trascender, y en el caso tuyo que lo estás haciendo desde Estados Unidos? Bueno, primero diría que si comenzamos desde la etapa más pequeñita, ¿no? A los niños más pequeños creo que lo más importante, más que inculcarles conocimientos como tal, es inculcarles esa motivación por aprender, dejarles ser curiosos, permitirles como indagar y aprender lo que más les gusta. En el caso de las niñas creo que es súper importante porque hay, digamos, una gran minoría de mujeres, al menos en la física, y más aún de mujeres latinas. Entonces es súper importante promover todas estas ciencias desde los más pequeños. Después de esto creo que es también ya a nivel de universidad, y puedo hablar de mi experiencia. Yo estudié en Yachay Tech. Mi experiencia en Yachay Tech fue increíble, me dio todas las oportunidades de poder trabajar. Las clases eran en inglés, así que eso también me facilitó mucho el luego poder tener experiencias internacionales en lugares como Alemania, Brasil, Estados Unidos. Creo que es importante también permitir que los estudiantes se involucren
en la investigación desde muy jóvenes, si algo les gusta, es decir, permitirles que comiencen a hacer preguntas, a tener contacto con los profesores y cómo es el proceso investigativo. Y más que nada creo que en el país lo que más falta en este momento es invertir en educación e invertir en justamente innovación, en investigación, en tecnología. Porque básicamente este proyecto se hizo gracias a fondos de donaciones privadas, fondos propios, fondos de donaciones de profesores, fondos también un poco de la universidad, pero digamos no hay ese apoyo de parte del gobierno que debería haber para una universidad pública para investigación. Debería haber justamente un gran fondo destinado netamente a la investigación, separado de todo lo demás, y creo que eso es lo que falta, invertir más en investigación, invertir más en innovación. Al final eso es lo que nos permite como país tener nuestras propias tecnologías, y qué mejor que aplicarlas aquí mismo y permitir que se desarrollen y crezcan aquí mismo. Claro, y como tú dices, hay muchas limitaciones. Una de esas, por ejemplo, el presupuesto que se destina a educación. Pero sin embargo, tú lograste llegar a estudiar en Estados Unidos, pese a todas esas limitaciones. ¿En qué es diferente, Doménica? ¿Qué mensaje nos puedes dejar a los jóvenes que te escuchan, que están estudiando, ya sea en las etapas iniciales, en su bachillerato, o ya en la etapa ya universitaria, en la educación superior? Pero ¿qué mensaje les puedes dejar a esas personas que, aunque hay esas dificultades, cómo hiciste tú para poder ir trascendiendo? ¿Cómo hiciste tú para, por tu esfuerzo, con tu visión, llegar a lo que hasta el momento has logrado hacer? Bueno, no diría que soy diferente al resto de personas. Diría que solo trabajé muy duro y creí mucho en las ideas que tenía. Entonces les diría eso a los jóvenes que básicamente crean en sus ideas y además estudien mucho lo que más les interese. Creo que es muy importante como a veces dejar de pensar en si esto es útil o no, sino más bien seguir estas ideas, porque al final, si haces algo que te apasiona, vas a tener resultados. Entonces, creo que es muy importante eso. También creo que es muy importante como permitir a Ecuador que tenga una visión un poco más global de cómo funciona el mundo. Tomar muchos ejemplos de cómo realmente funciona, al menos en la ciencia, otros países líderes en ciencia como Alemania y Estados Unidos, y comenzar a tomar las partes buenas de eso. Creo que es muy importante también que aprendamos de estas experiencias que ya han tenido otros países en la ciencia. Así que sí, ese es mi mensaje: sigan estudiando muy fuerte de lo que más les gusta y nunca se den por vencidos con las ideas que creen que realmente son buenas. Si tienen una idea muy buena, pues sigan trabajando durante muchos años hasta que dé resultados. Y hoy en día que el Internet nos da acceso a tanta información, inclusive a nivel de tutoriales, ¿cómo tú, o en dónde tú sugieres que, cómo logramos despertar lo que tú dijiste, ese espíritu creativo, ese deseo de investigar, de conseguir más información, de irnos motivando sobre temas específicos que cada uno le puede gustar más? Yo diría que primero, más que como despertar esa curiosidad, es no matarla, porque los niños son curiosos por naturaleza. Los niños preguntan ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el césped es verde? La idea sería que permitamos que los niños sigan siendo curiosos. A veces pasa mucho que en el sistema educativo les imponemos qué es lo que tienen que estudiar y qué es lo que tienen que hacer, y quizá eso mata un poco su curiosidad. Entonces yo diría que el primer paso es permitir que esa curiosidad siga adelante. Básicamente esas son las preguntas que nos hacemos los científicos: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el césped es verde? Todas esas preguntas nosotros los científicos las seguimos resolviendo. Entonces creo que es muy importante eso. De ahí, en segundo lugar,
como mencionas, el Internet creo que es quizá la herramienta más poderosa que tenemos para el conocimiento en estos momentos. Es una pena también que muchas partes de Ecuador no tienen acceso a Internet. Yo estuve justamente trabajando con algunas comunidades que tenían dificultades para acceder a él mismo, consiguiendo donaciones de computadoras en la pandemia. Entonces, el Internet es una herramienta muy grande. Wikipedia es una excelente fuente para darnos una primera impresión. En realidad, obviamente, no podemos creer todo lo que está en Internet porque estas fuentes no están verificadas. Creo que si ya quieren hacer investigación, que ya es algo más serio y necesitan fuentes 100% verificadas, tienen que acudir a lo que se llama un artículo científico. Es decir, ustedes en lugar de utilizar Google para buscar las cosas, acceden a Google Scholar, que básicamente es, por ejemplo, una base de datos de artículos científicos, y de ahí les salen todos los artículos científicos. Esos artículos sí están verificados y publicados por journals internacionales que han verificado la información, que han pasado por un proceso de revisión de pares. De ahí, la información que saquemos de ahí es información que tenemos esta seguridad de que está verificada, de que está revisada por científicos. Entonces yo diría que ya al nivel de ciencia es un poquito más allá. Y el último sería colaborar con las personas. Creo que es súper importante eso. Por ejemplo, mi área de experiencia y de expertise no es del emprendimiento, es la física, pero colaboro con emprendedores y emprendedoras increíbles que han intentado sacar a Guadalupe como un proyecto que en el futuro sea sostenible y sustentable, que es muy importante también. Y para que podamos seguir haciendo investigación, igual necesitamos esta sostenibilidad. Entonces, creo que es muy importante hablar con las personas, colaborar con el resto de personas de diferentes áreas. Y eso también nos va a brindar muchísimo conocimiento. Y qué lindo ese pensamiento, Doménica, que todos mantengamos ese espíritu de niños, que es un espíritu bondadoso, que es un espíritu que se interesa, que pregunta, que es curioso, y que eso lo mantengamos durante toda la vida. Qué gusto escuchar eso, Doménica. Y cuéntanos hoy en día, en tus proyectos. Tú estás estudiando en este momento en qué universidad, cuál es tu maestría, cuándo aspiras, si es que en un mediano plazo piensas venir aquí al Ecuador. Cuéntanos tus proyectos personales. Bueno, yo inicié mi maestría hace 2 meses y medio. Estoy en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, aquí en Estados Unidos. Básicamente es un programa en conjunto de maestría más doctorado. Entonces, en 5 años ya obtendría mi doctorado. Y bueno, lo estoy haciendo en física teórica. En este momento estoy estudiando principalmente lo que son ondas gravitacionales que provienen de agujeros negros rotando. Con esto espero realmente tener muchas bases, no solo a nivel de astrofísica, sino a nivel de física teórica. Entonces en el futuro espero poder como terminar mi doctorado y justamente a la par espero que Guadalupe crezca y sea aplicado en Ecuador. Creo que como lo más importante y el sueño de todos los que formamos parte de este proyecto es que esta tecnología se aplique primero en Ecuador y más que nada sea algo que traiga beneficio a las comunidades y a las empresas de Ecuador. Entonces creo que esos serían como mis objetivos a largo plazo. Y a nivel de la empresa privada como ecuatoriana, ¿qué crees que puedan hacer para apoyar tu proyecto? ¿Qué a nivel, no sé si de recursos, cuántos recursos, a nivel de difusión, qué quisieras que la empresa privada ecuatoriana, o de qué manera quisieras que la empresa privada ecuatoriana se pueda involucrar en lo que tú estás desarrollando? En realidad eso es como muy importante. Como les mencionaba, el proyecto hasta ahora se ha financiado gracias a empresas privadas, a donadores privados. Entonces tenemos como muy buena relación con algunas empresas privadas y creo que ellas pueden apoyar muchísimo justamente para este lanzamiento del plan piloto, dado que no solamente se necesita aplicar esta máquina, sino que necesitamos también, como mencionaba, necesitamos
cosas extras en este sentido, como es, por ejemplo, esta agua que se obtiene, cómo utilizarla de manera eficiente. Entonces hay empresas que ya tienen sistemas de riego por goteo. ¿Cómo conectamos nuestra máquina con los sistemas de riego por goteo de estas empresas? Si queremos que nuestra máquina funcione con paneles solares, hay empresas en Ecuador que ya se encargan de la venta de paneles solares. Entonces, ¿cómo colaboramos para lograr utilizar estos paneles solares que ya están en Ecuador? Creo que ese sería como lo más importante de parte de la empresa privada, que logremos hacer estas conexiones y para poder lanzar este plan piloto. Así que si hay empresas por ahí privadas que estén relacionadas a cualquiera de estos temas, pues pueden escribirnos y estamos gustosos de colaborar. Chévere, pues Doménica, qué gusto haberte conocido a través de este medio virtual, desearte muchísimos éxitos en tu doctorado y pedirte que nos puedas dejar con un último mensaje: ¿cómo emprendemos en innovación? ¿Cómo emprendemos en investigación? ¿Qué mensaje nos puedes tú dejar? Creo que la clave ahí es colaboración. Justamente los científicos somos expertos en investigación, los ingenieros somos expertos en construir estas innovaciones y los emprendedores son los expertos en la parte de negocios. Así que si combinas todo eso junto, puedes lograr hacer justamente emprendimientos sumamente innovadores, no quedarte con solo importar cosas y revenderlas en el país, sino realmente crear tu propia tecnología. Entonces yo diría que la clave es la innovación, es pensar un poquito afuera de la caja y arriesgarte. La innovación y la investigación es arriesgarse, entonces es súper importante arriesgarte y dar un paso fuera de esta zona de confort y pensar en cosas nuevas, en cosas que pueden tener un impacto grande en la sociedad. Doménica, qué gusto escucharte, desearte muchísimos éxitos y amigas, amigos, emprendamos, vale la pena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas.